Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Fernando Agüero Zapata, presidente del Comité Universidad Empresa Estado, capítulo suroeste y gerente regional de Confenalco Antioquia. Espero se encuentren todos muy bien. Hoy nos convoca la importante tarea de contribuir un poco en el esclarecimiento del panorama económico del suroeste antioqueño, razón por la cual el Comité Universidad Empresa Estado, capítulo suroeste, trae el webinar Retos para la reactivación económica del suroeste antioqueño. La Cámara de Comercio y la Caja de Compensación Confenalco Antioquia se activan con la Universidad de Antioquia para este importante foro. Son ambas instituciones muy asentadas en el tiempo y con importancia en el territorio, lo que les permiten hablar con humildad, compromiso y conocimiento del mismo, una conversación que deje en evidencia una serie de estrategias o planteamientos para que nuestro tejido empresarial visibilice los retos, oportunidades que como región tenemos con la reciente afectación producida por el COVID-19, así como una nueva serie de posibilidades en el mercadeo moderno, como lo son los e-commerce y las redes de datos, para que sean estrategias que eventualmente se puedan ayudar y ayuden a reforzar, a estructurar o a redefinir las estrategias que las empresas del suroeste antioqueño están definiendo en este momento. Esperamos el webinar sea de su entero grado. Doy la palabra al señor Francisco Duque, el moderador del evento. Muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes. Como lo dice Nicolás, soy Francisco Duque, soy el gerente de relacionamiento de la Caja de Compensación Confenalco Antioquia. Es un placer para mí acompañarlos en este foro y entonces quiero empezar por darles la bienvenida a este espacio donde analizaremos los retos y las perspectivas para la reactivación económica del suroeste antioqueño. Este es un evento organizado por el Comité Unidad Empresa Estado de la Regional del Suroeste Antioqueño. Comenzamos también por agradecer a las entidades que nos hemos vinculado, la Universidad de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Caja de Compensación Familiar Confenalco. Antes de dar el inicio respectivo, quisiera explicar la dinámica que utilizaremos en este foro, en la que nos acompañarán 3 expertos que presentaré en contados instantes. Cada uno de nuestros expertos tendrá aproximadamente 20 minutos para hacer la presentación del tema a su cargo. Mientras esto sucede, los animamos a que ustedes ingresen las preguntas a que tengan lugar en cada momento al chat de Teams, y que también ahí van a poder leer las preguntas que hacen todos nuestros asistentes, voten por las que consideran que son de más relevancia para que las discutamos al finalizar las presentaciones. Comienzo entonces por presentar los invitados y comencemos por las damas. Nos acompaña Carolina Moreno González. Carolina es administradora de empresas, especialista en mercadeo, con un máster en la Universidad de AFID, especialista además en innovación y design thinking de la Universidad de Virginia, con más de 20 años trabajando en diversas compañías del sector real y de servicios en temas relacionados con estrategia, con transformación y demás. Actualmente, Carolina se desempeña como gerente de transformación de Confenalco Antioquia, donde tiene el reto y la tarea de habilitar esas capacidades y acompañar a esta institución en el desarrollo de su proceso actual de transformación. En segundo lugar, nos acompaña el señor Jaime Echeverry Chavarriaga, economista y Master of Art de Planeación y Desarrollo Regional de la Universidad de East Anglia, Norwich, en Inglaterra, con especialización además en desarrollo industrial en áreas rurales del Centro de Estudio de Desarrollo Urbano de Israel. Jaime es el actual vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ha sido miembro de juntas directivas del TCI Network, que es la red mundial de clústeres e innovación. Ha sido coordinador del capítulo de la misma en América Latina y es un promotor de la red latinoamericana de clústeres y de la red clústeres de Colombia. Nuestro tercer invitado es el señor Jesús Andrés Cardales, doctor en Desarrollo Territorial de la Universidad de La Habana,
y quien actualmente es el director de la Unidad Regional de Planeación Agropecuaria, comúnmente conocido como la URPA, que pertenece a la Secretaría de Agricultura de Antioquia. A ellos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Comité Unidad de Empresa-Estado de la región del suroeste antioqueño. Antes de darle las palabras, quiero simplemente hacer un pequeño contexto que seguramente muchos de ustedes conocen, pero posiblemente algunos otros no. Esta es una bella región conformada por 23 municipios, cuatro zonas: Cartama, Simipaná, Penderisco y San Juan. Sabemos que tiene una extensión cercana a los 7.000 kilómetros cuadrados, que equivale al 10.4% de la extensión total del departamento de Antioquia. Conocemos que su economía está basada en el café, en la ganadería, en la minería del carbón, en el oro, en las frutas. También sabemos que la caficultura es tal vez la actividad económica más representativa por la generación de empleo que ella implica. Y no podemos olvidar que es una región que sobresale por sus fortalezas en turismo, por el buen clima que mantiene y por los hermosos paisajes. Acabando y finalizando, pues sabemos que es una región que está llegando a los 400.000 habitantes, unos cuantos miles menos, y que representa aproximadamente el 5.7% de la población del departamento. Es una población muy joven, tiene una base piramidal cerca del 45% de la población menor de 24 años. Yo creo que hay un dato muy interesante, lo que también nos indica que es una región que se caracteriza por tener una amplia dotación de fuerza laboral. Y quisiera pasar por unos indicadores económicos que son importantes y que debemos siempre mantener en la mira. Es una región con un índice de pobreza multidimensional aún del 22.3%. En nivel de prioridad con respecto a las 9 subregiones que tiene el departamento, está en el punto 4. O sea, hay 3 subregiones con un nivel más grave y hay 5 subregiones con un nivel, digamos, más óptimo, por llamarlo de alguna manera. En términos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, tenemos un índice del 5.7 por cada 100.000 habitantes, estando en este nivel entre las 9 subregiones en el nivel 2, o sea, hay uno que tiene un nivel menor a este. En términos del índice de inseguridad alimentaria moderada y severa, muy relacionado con el tema que va a tocar el señor Andrés Cardales, tiene un indicador del 23.8, ubicándola en un nivel 7 entre las 9 regionales. En términos de la tasa de cobertura bruta en educación superior, este también es un índice que quiero resaltar porque el mundo digital del que nos hablará Carolina tiene que estar muy relacionado también con la formación en la educación. Posee una de las tasas más bajas, de 2.9% de su población, con una cobertura en educación superior. Tiene una cobertura de energía eléctrica del 97.2%. Ahora sí, para entrar a lo que vinimos, pues todos somos conscientes de que esta nueva realidad creada por la pandemia vino a alterar lo que comúnmente hasta marzo 17 llamábamos nuestra normalidad. Entonces, ya lo único que nos queda es atender estos altos niveles de incertidumbre en los que nos estamos encontrando. Y en todos los sentidos tenemos que desarrollar las habilidades, las competencias, adquirir el conocimiento. Todo esto hay que hacerlo de manera rápida, de manera asertiva, de manera colaborativa para poder salir adelante y para lograr que los avances que hemos logrado como región, como departamento y como país en el mejoramiento de los indicadores sociales y económicos no se nos caigan a niveles de años anteriores. El golpe no sea tan fuerte. En eso tenemos que trabajar. Es por eso que hicimos este foro.
queremos que lo aprovechen, necesitamos que sean partícipes, que nos pongan las preguntas y que podamos entre todos encontrar unas luces para seguir adelante desarrollando esta hermosa región de Antioquia. Entonces le doy la palabra a Jaime para que nos haga su ponencia sobre los nuevos caminos y proyectos para la reactivación económica del suroeste. Jaime, en el minuto 17 te haré una leve interrupción simplemente para indicarte que el tiempo se nos está acabando. Muchas gracias por tu participación y adelante. Francisco, muchas gracias y a todos los asistentes, muy buenos días. En esta corta presentación enfocaremos 3 asuntos. Siguiente, Daniela, por favor. Empezaremos brevemente reforzando un tanto temas de economía regional. El segundo capítulo, que es corto y creo que es lo más importante de esta conversación. Y tercero, cómo todo este esfuerzo regional se expresa en proyectos y en múltiples posibilidades, entendiendo que el suroeste es técnicamente hablando una región privilegiada. Siguiente. En materia de información regional, siguiente, para reforzar un poco lo que Francisco decía, está el PIB de la región y están los sectores que la componen. Agricultura sigue siendo muy importante y comercio. Y suroeste en su conjunto es 4.2% del PIB de Antioquia. De manera que lo que se trata en estos esfuerzos es de cómo crear más riqueza local y regional, cómo crear más desarrollo con crecimiento, y de eso se trata justamente la conversación de hoy. Siguiente. El suroeste tiene muchas virtudes y una de ellas es tradición empresarial. Y vemos que las posibilidades de fortalecerlas son inmensas. En pantalla simplemente les estamos compartiendo un poco cómo se va configurando la base empresarial. En estos últimos 5 años, Suroeste tiene un poco más de 1.500 empresas nuevas y en temas de desarrollo se mide mucho la madurez de una región en función de la cantidad de empresas por cada 1.000 habitantes. En el cuadro a la derecha, en barras verdes, está un tanto cómo se ha venido moviendo la densidad empresarial de suroeste. Teníamos 15 por cada 1.000 habitantes en el año 15 y hoy estamos cercanos a las 20. Una región como suroeste, para su dinámica y su experiencia y recorrido, debería estar entre 35 y 40 empresas por 1.000 habitantes. Lo que nos muestra 2 asuntos significativos. Lo primero, definitivamente, aprovechar las oportunidades para hacer empresa, generar empleo y riqueza es fundamental, y también un tanto modernizar y formalizar mucho más la economía es un reto latente que las cifras aquí nos muestran. Siguiente, por favor, Daniela. Siguiente. Un elemento que siempre nos llama la atención para entender la dinámica de las regiones es la inversión que las empresas hacen en la región. Y en pantalla tenemos la inversión de empresas y constitución de empresas estos últimos 5 años. Si ustedes miran, del año 15 al año 17, la inversión neta en sociedades que las cámaras registramos prácticamente cayó entre 1 y 2%. Pero para el año 18 y 19 ven que se pasó de 5.800 millones de inversión neta a 21.000 millones en el 18 y a más de 24.000 en el 19. Esto es un primer efecto tangible de las inversiones asociadas a autopistas para la prosperidad. Sucede que cuando vemos qué tipo de empresas se están creando en el suroeste y detrás está el crecimiento, esta inversión de empresas nuevas. De hecho, fíjense que pasamos en Constitución, año 17, 66 empresas, año 18, 99 y año 19, 159, están muy asociados a servicios relacionados con la infraestructura. Servicios en construcción, energía, servicios públicos en general, muchos servicios profesionales,
pero también se empiezan a crear muchos servicios a las empresas y empiezan a emerger servicios a las en plataformas tecnológicas, asunto que se está viendo intensificado este año con la contingencia del COVID-19. Entonces, primer mensaje de esta conversación, el suroeste ha reaccionado positivamente, entre muchas cosas, por su impacto en las autopistas y dentro de ello, aunque estará muy afectado a futuro el turismo, parte de las nuevas empresas que se habían creado y se han venido creando tienen que ver con turismo, gastronomía y otras. Siguiente, por favor, Daniela. Para entender qué pasaba con todo esto, hemos hecho muchas encuestas y estas 3 diapositivas siguientes o 4 queríamos entender cómo se comportaba la financiación de las empresas y en el lado izquierdo le preguntamos a un número muy grande, muy significativo de empresarios del suroeste, la mayoría microempresarios, asociado a qué requerían para poder retomar sus actividades productivas después de esta cuarentena. Y el valor que identificamos requerido para continuar sus actividades superaba los 50.000 millones de pesos. Esto motivó muchas acciones desde la Cámara de Comercio y muchas entidades. Ello motivó, por ejemplo, a que la gobernación con Bancoldex crearan un fondo que se ha llamado Antioquia Responde, justamente para atender esta contingencia y apoyar con recursos de financiación a las microempresas principalmente. Y por favor, siguiente, Daniela, cuyos recursos, como se ve en pantalla, están asociados principalmente a compra de materias primas y a pago de deudas, por supuesto. En la siguiente diapositiva encontramos que, siguiente Daniela, que el 53% de lo que las empresas del suroeste, sean tenderos, sea de agroindustria o cualquier sector, el 53% se está trayendo o se está llevando desde Medellín y Valle de Aburrá. Por eso es tan importante todo el tema de el control y apertura de municipios, de coordinar entre municipios el flujo de personas, siguiente Daniela, y sobre todo la apertura consciente con todo lo que tiene que ver con bioseguridad y demás para poder garantizar el funcionamiento de los negocios, dado que se depende mucho de municipios vecinos y del Valle de Aburrá en el flujo de materias primas y servicios. Entonces, digamos que el panorama para el suroeste, en medio de todas estas dificultades que hemos tenido, muestra con claridad que más allá de que estemos todos tan aporreados por la cuarentena, hay base empresarial, se ha venido comportando mejor, se entiende perfectamente qué se requiere, se han tomado muchos atajos, diría yo, con la base empresarial institucional que se tiene en el suroeste, con nuevos programas, virtualización, acciones conjuntas, y es justamente de lo que quiero hablarles en este segundo capítulo. Si queremos que el suroeste repotencie todas sus capacidades, si queremos que el suroeste aproveche todo lo que ha aprendido, el reto que se tiene es de coordinación y articulación, como lo mostramos en pantallas. Esto no es un asunto solamente técnico, ni es un asunto solamente institucional. Es un asunto de múltiples actores. Y como bien decía Francisco al inicio, suroeste tiene tradición. La Federación de Cafeteros, las cooperativas ya en el suroeste decenas de años. Con FENALCO más de 3 décadas. La Cámara de Comercio pasando 25 años. Y como nosotros, muchas entidades más. Recientemente empiezan a aparecer otros actores muy importantes en el panorama con quien es fundamental la interacción. El mismo Comité de Universidad y Empresa-Estado es reciente en suroeste, la presencia de Confama, de ProAntioquia, de tantos nuevos actores que es fundamental
hay que aprovecharla para poder integrar esfuerzos y ese es lo que llamamos la institucionalidad para la coordinación y articulación en el marco de un ecosistema de valor colaborativo. Aquí nadie se salva solo y Suroeste demuestra que ha sido capaz de integrarse en tantas dificultades que ha habido históricamente. Siguiente. Siguiente. Aquí simplemente todo este discurso de la colaboración, de la interacción, asociado a que debemos tener claro que es necesario crear riqueza propia en el territorio. Esto significa ser capaces de crear máscaras de valor, desarrollar proveedores, crear conocimiento nuevo, crear nuevos servicios, las compartidas que tenemos, y por ello decimos que Suroeste está en mora, y toda Antioquia, en fomentar más la industrialización rural, la transformación, y lo veremos enseguida en múltiples proyectos, la transformación de las pulpas, de muchos frutos, el café, y todo esto nos permite crear riqueza nueva a partir de la industrialización y entender mejor los mercados nacionales y también internacionales. Y en esto verán que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Doctor Jaime. Perdimos señal con Jaime. Daniela. Sí, al parecer, Francisco. Démosle un 30 segundos más. Bueno, yo diría que mientras por el interno, Daniela, tú logras contactarte con el doctor Jaime para seguir adelante, pues obviamente tenemos que pasar a la segunda exposición con el fin de ir ganando tiempo, y luego de que terminemos con Carolina volvemos a introducir a Jaime en este tema. Me parece que es lo que debemos hacer en aras de aprovechar y de seguir con este foro entonces. Así que mientras solucionamos esto, le voy a dar entonces la palabra a Carolina Moreno, quien nos va a hablar sobre los retos para la reactivación económica del suroeste antioqueño. Nos va a hacer una serie de reflexiones de en qué tenemos que pensar, cómo tenemos que preparar la empresa, cómo tenemos que incorporar nuevos conceptos o conceptos, digamos, de vieja data, pero que la situación actual nos implica que seamos más insistentes en ellos, como la innovación, la transformación digital y otros más. Carolina, entonces tienes tus 20 minutos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias Francisco a ti pues, y a la Universidad de Empresa Estado por hacer realidad este webinar. Yo espero aquí compartirles un poco lo que desde mi rol en la caja, que yo tengo a cargo pues el tema de la estrategia, los proyectos, la tecnología, he podido como tomar para ayudar a la compañía a afrontar el momento y con todo pues el planteamiento de innovación y transformación digital pues que he vivido como en mi experiencia laboral. La pregunta de qué hacer ante una contingencia de estas es una pregunta muy compleja porque definitivamente digamos que la naturaleza de esta pandemia es algo muy insólito en el mundo financiero. Yo vengo de allá. Se habla de los cisnes negros y los cisnes negros son temas altamente improbables. Y hace poco estaba escuchando que esta pandemia es la unión de muchos cisnes negros, porque entraron a confluir muchas cosas y esto ha hecho
un reto, ha generado un reto muy grande en los líderes de las instituciones públicas y privadas en todo sentido, porque estamos enfrentándonos a algo desconocido que el mundo no vivía hace muchos años. Se habla de que podemos estar enfrentando una de las crisis más fuertes de los últimos 150 años, pero todavía no sabemos ni cuál será la magnitud, ni la duración, ni todos los cambios que va a haber. Y ahí es donde entra a ser retante el proceso de ser líder de una pequeña, mediana empresa, ser un alcalde, ser un gobernador o liderar una institución, porque liderar ante la incertidumbre pone unos retos distintos. Entonces, lo que hoy vamos a conversar un poco es, bueno, ¿qué es lo que sí está claro? ¿Qué acciones, estrategias se plantean a nivel como general los grandes, pues, pensadores, las grandes agencias alrededor de este tema y qué podemos hacer teniendo presente una realidad de que yo soy una empresa de suroeste o soy una entidad gubernamental y en ese entorno, ¿qué podríamos hacer de una manera práctica? Yo creo que acá lo más importante es entender que el gran reto y los grandes ganadores estarán en quienes se puedan adaptar más rápido y mejor. Y no se queden pensando que esto no existe y que esto va a pasar muy pronto y que cuando pase va a existir la misma realidad a la que vendríamos. Se está hablando de una nueva cotidianidad y se está hablando de una economía de bajo contacto. Esto es algo que empieza a calar y a decir algo va a pasar. ¿Y por qué? Porque digamos que la contingencia, la cuarentena y todas las medidas gubernamentales han hecho que haya una restricción en la movilidad y la higiene. Entonces hay limitaciones para reunirse, para desplazarse, nuevas normas, protocolos, se exige una distancia en el mundo de los negocios, nuevos entornos para trabajar, desconfianza en el transporte público y bueno, mucha limitación de viajes, de los temas intermunicipales, etcétera. Y todo esto está generando cambios en muchas dimensiones. A nivel las personas, las familias, los entornos laborales, pero a nivel como general está cambiando el entorno macroeconómico, geopolítico, las economías se están cerrando, las economías se están reduciendo en su tamaño, se están generando unos cambios tecnológicos importantes, entra el concepto de menos contacto, los clientes, una encuesta que hicieron hace poco una agencia presentaba que los clientes en este momento lo que más están buscando y más premian en las empresas es que les digitalicen los servicios para eliminar el ejercicio de que la gente tenga que trasladarse, porque hay temor, no solamente por la limitación de la cuarentena, sino hay el temor. Pero esto también desata temas como la educación en línea, todo lo que está pasando con los colegios, entidades educativas, todo el boom de las redes sociales, el incremento en el ejercicio del uso de las redes sociales ha crecido pues de manera mucho más exponencial a la que venía creciendo, lo mismo como el marketing digital y el comercio electrónico. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y el teletrabajo para los que hacemos labores, digamos, administrativas. La dinámica de la industria también ha cambiado, porque ha cambiado la cadena de suministros, digamos que muchos que estaban como con proveedores internacionales muy, digamos, reducidos o expandidos a nivel o distribuidos a nivel internacional, les ha tocado volver a plantearse cadenas de suministros mucho más locales porque se dio la ruptura de esa cadena de abastecimiento. Incluso antes, cuando se hablaba pues del tema de just in time, tener menos inventarios también se está replanteando por lo que sucedió con este corte, cierre de fronteras, de viajes, etcétera. El tema de los domicilios, los canales remotos de atención ha surgido como una alternativa y de alguna manera pues hay muchos cambios alrededor. Pero digamos que uno de los factores también que entra a cambiar son los comportamientos humanos. Y esto es un factor muy interesante para entender. Ahorita vamos a hablar un poco porque es donde se detonan una parte que tenemos que entender qué va a pasar con nuestro cliente o qué va a pasar con el ciudadano al que atendemos desde nuestra institucionalidad. Digamos que en el ejercicio del entender estos comportamientos humanos también se está hablando mucho porque lo que va a determinar también lo que pase después de esta contingencia es cómo las entidades públicas y privadas fuimos empáticos, estuvimos realmente cerca y escuchamos las necesidades de nuestros clientes, de nuestros usuarios y de la población en general. Entonces, esto es como un poco el marco en el que todos nos estamos moviendo y por ende lo que les voy a plantear de estrategias no es una fórmula única, es imposible,
pensar en una fórmula única, sobre todo cuando hay sectores, circunstancias geográficas y pues digamos de mucha índole, pero sí hay unos temas que creo que nos pueden aplicar a todos. Lo primero es que hay que actuar, no podemos esperar a ver qué pasa, ni esperar a ver cuándo volverá esa nueva cotidianidad. Esto ya cambió y hay que hacer clic, que este es el nuevo normal. Lo segundo es que ante esta nueva realidad tenemos que preguntarnos si podemos seguir siendo relevantes. Hay temas que no han tenido tanto efecto, por ejemplo, el agro sigue siendo supremamente relevante, pero igual hay efectos sobre el agro, ahorita los vamos a hablar un poco. No es transparente, aunque sea un sector que no tiene tanto efecto negativo, sí hay unos efectos posteriores que se pueden prever. Lo otro es que definitivamente la contingencia nos trae, digamos que el reto de trabajar como en muchos frentes. Hay que resolver el tema de cuarentena, hay que cuidar el flujo de caja, lo hablaba pues el doctor Jaime, alrededor de la capacidad de capital de trabajo que se requiere. Hay que planear el retorno para quienes están con sus actividades suspendidas. Digamos que implantar los protocolos implica un tema importante y eso implica tener muy presente el cuidado de los empleados, los proveedores y los clientes. Esto va a ser clave no solamente en la reapertura, sino en poder mantener los negocios abiertos. Pero también hay que poderse dar la posibilidad de reimaginarse cómo va a ser la realidad de mi negocio cuando se dé la reapertura. ¿Qué va a pasar con mi restaurante? ¿Qué va a pasar con mi bar? ¿Qué va a pasar con mi barbería? ¿Qué va a pasar con mi comercio cuando esto abra? Y no va a ser igual. Las distancias que se requieren, la salubridad, cómo recuperar la confianza y cómo incluso generar otras maneras para llegar al cliente y no sea que esperar que él vuelva a mí, puede que yo lo tenga que buscar de otras maneras. Entonces, este reimaginar va a ser muy importante porque, como les dije, los clientes estamos cambiando los comportamientos, los ciudadanos también estamos cambiando las necesidades, las expectativas de lo que esperamos de la institucionalidad. Y esto va a cambiar las reglas de juego. Van a existir nuevas normas adicionales a las que han salido y los competidores también se van a mover distintos, o sea, nadie se está quedando quieto y esto es parte de lo que tenemos que entender. Digamos que uno de los aspectos más importantes que hay que entender es, bueno, mi sector cómo se mueve en la contingencia y hay que tener presente que hay 4 aspectos que están definiendo las dinámicas. El primero, la distancia social, hay unos límites entre las interacciones entre los empleados y con los clientes y los empleados, las precauciones de higiene, las restricciones de viaje, y las limitaciones de grandes reuniones. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer como negocio es, bueno, pregúntese, ¿mi negocio requiere de grandes reuniones, sea entre mis empleados o con mis clientes? Mi negocio es de alta interacción humana y ahí es esencial la interacción humana. En mi negocio la percepción de higiene es muy importante porque yo envío productos que la gente consume, entonces de pronto me toca hacer la pregunta en el agro, ¿qué va a pensar el consumidor final? Ese producto sí tendrá todo el proceso y todas las medidas para que yo me sienta tranquilo en ese consumo. Y lo mismo pasa en los establecimientos pues, de comercio. En los viajes, mi negocio depende de que se realicen viajes, de que se mueva y se transporte. Sabemos que todo el tema del café, el agro requiere cadenas y requiere pues una movilidad muy importante y esto va a limitar unos elementos. A medida que se empiecen a cerrar de pronto otra vez ciertas circunstancias, ciertos municipios, ciertos accesos, esto lo tenemos que tener presente porque hoy además nos ha limitado el tema de la movilidad. La demanda, digamos que son productos pues que definitivamente si se pueden posponer la gente lo está haciendo, esto está pasando con la ropa, los artículos de lujo y la cadena de suministros. Hay que pensar si mi cadena de abastecimiento se está apalancando en lo local o en lo internacional. Por ejemplo, si estoy dependiendo de un tema de exportaciones, importaciones, porque esto también van a empezar a cambiar los protocolos alrededor de este tema. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es si esos 5 puntos, muchos de ellos usted responde que sí, su negocio requiere hacer un cambio muy rápido en la forma como funciona. Si son menos, pues igual hay que ajustarse, ¿cierto? Y eso está determinando el impacto en los sectores. Voy a explicarme.
hay sectores que les ha ido muy bien, que han crecido, incluso en sus ventas, el retail, por ejemplo, el agro no ha disminuido y eso hoy es bueno, pero se espera una contracción de la demanda futura. El e-commerce ha crecido mucho, los domicilios, pero hay, digamos, sectores que han tenido niveles negativos intermedios. En el mundo se habla de que si hay una pérdida entre el 0 y el 15% de los ingresos, como bienes de consumo está ahí. Un nivel severo de impacto en los ingresos es entre el 15 y el 50 y un nivel catastrófico es en más del 50. El turismo, por ejemplo, en el mundo ha sido catalogado que es uno de los sectores donde hay impacto catastrófico y hay que tener presente que si yo hago parte de ese sector, el sector turismo, eventos, restaurantes, pues tengo que entender una dinámica distinta y unas exigencias distintas para responder. Digamos que lo otro que tengo que entender es, listo, yo entiendo mi sector, cuáles son los impactos en mi sector, yo lo estoy viviendo en mi ingreso, pero hay que entender que el mundo también se está moviendo en unos escenarios de recuperación y todavía no son certeros y depende mucho de las medidas de los gobiernos. El mundo habla de una curva en U, en V y en L. La curva en V es optimista, se espera que en 6 meses la recuperación se dé. La curva en U es que se espera en 1.5 años y la curva en L en 3 años. Digamos que hay mucha tendencia a pensar en la curva intermedia en U, pero si yo soy un negocio con un resultado en un sector catastrófico y además el escenario es que en año y medio se van a recuperar los ingresos, tengo que tener esto muy presente para determinar mis acciones. Digamos que en el ejercicio de turismo, por ejemplo, que se encuentra en un escenario catastrófico, en el escenario optimista, pues hay que guardar una parte del negocio y prepararse para reiniciar, pero si definitivamente la curva se va alargando, hay que cambiar el negocio, hay que pensar en otras posibilidades, en otros usos de esas infraestructuras, incluso si el escenario es el negativo de 3 años, de pronto abandonar el negocio. Y esperemos que ese no sea el caso, pero realmente la lectura que hay que hacer es dónde está mi sector, yo en qué circunstancias estoy y en esos escenarios cómo me debo mover. Entonces, de alguna forma, el mundo está premiando los negocios que respondan a lo siguiente. Tienen que ser negocios que puedan sobrevivir teniendo pocas interacciones con los consumidores y los empleados. Y esto es un reto en el imaginario, sobre todo de ciertos sectores informales, porque aunque hoy no lo veamos, ya sabemos que hubo un primer contagio en Jericó y esto puede detonar muchas cosas. En Estados Unidos hay plantas completas de producción de alimentos cerradas, hay cultivos completos cerrados, porque de alguna forma si los protocolos no se generan como empiezan a haber cerramientos. Entonces, esto es fundamental. Hay que limitar la interacción entre los clientes y hay que limitar la interacción entre las personas que están en el proceso, digamos, de alguna forma productivo. ¿Cómo limito la interacción en los clientes? Yo me puedo promover por canales digitales, las redes sociales, Instagram, Facebook, son muy económicos, hacer publicidad por ahí. Hay muchos cursos que permiten aprender a hacerlo y puedo hacer el envío de mis productos a domicilio. Hay muchas plataformas que lo ofrecen para el pequeño empresario. Hay que pensar en eso porque esto va a ser una nueva realidad. Lo mismo con el efectivo. El efectivo está tendiendo a desaparecer hace mucho tiempo, pero esto va a poner a acelerar que la gente quiera usar datáfonos, que quiera usar incluso datáfonos sin contacto u otros mecanismos. Y eso hay que irlo pensando. Ustedes como empresarios no se pueden quedar atados a esto porque todo este contexto está acelerando el tema digital. Si yo no puedo tener interacciones en mis almacenes, entonces, ¿qué puedo hacer? Acompañar telefónicamente a mi cliente, le envío la muestra, después lo llamo y empiezo a generar como unas redes donde la presencia no sea necesaria, pero mi negocio siga estando presente. El otro tema es que el negocio tiene que ser capaz de operar con las restricciones de viajes y con las nuevas medidas de higiene, o sea, las dotaciones que se requieren para los empleados, los elementos de seguridad. Hay algo que es muy importante y es que esto va a ser parte de dignificar el trabajo. Y ustedes tienen unas industrias muy importantes, masivas en trabajadores, pero para la gente va a ser importante sentir que puede ir a trabajar y no se va a enfermar. Y no es un tema menor, va a ser importante para ellos como trabajadores y para los clientes, obviamente. Y la
confianza en la higiene va a estar muy dañada y eso es muy importante. En el agro hay que pensar en rediseños de empaques, empaques fáciles de limpiar, empaques antivirales, porque la gente va a estar mucho más cuidadosa con el consumo. En el comercio hay que plantear cuáles son las medidas que se están haciendo, cómo está la salud de los empleados, otras formas de vender, la gente va, recoge, pide por teléfono y mucho foco pues en el aseo. En Turquía, por ejemplo, en los hoteles lo que se está haciendo es que la ocupación está del 60% y entre un cliente y otro se espera 12 horas para, digamos, todos los protocolos de higiene y se está generando un sello de programas de certificación de libre coronavirus que también está en Barcelona. Hay que pensar en temas como esto. El suroeste sobre todo tiene una oportunidad importante con el turismo local y este tema de los protocolos van a ser fundamentales. El tema del acceso a grupos vulnerables, hay que pensar maneras de atenderlos, pero ahí también se abren oportunidades y hay que ser muy flexibles porque esto va a requerir cambios permanentes. Definitivamente, esto nos está exigiendo innovar y realizar pues como cambios en el negocio, pero el secreto de la innovación está en varias cosas. Hoy, ¿en qué capacidades tengo yo? ¿Qué activos ocultos? Hay un concepto que les aplica mucho a ustedes, es la economía circular. Este desperdicio hoy en mi producción que pueda tener otros usos, ¿cierto? En los cítricos, entonces las cáscaras, los aceites, etcétera, los jugos, el procesamiento. Entonces ahí se empieza a abrir oportunidades, pero esto lo tengo que conectar con lo que el cliente está deseando. Y por eso es tan importante entender qué está deseando el cliente. Les voy a dar como 4 o 5 pautas ya para finalizar alrededor de lo que el cliente está necesitando. Primero, en las compras. Y quiero decirles qué va a pasar con este comportamiento. Van a haber menos compras en ropa, en inversiones altas como muebles, electrodomésticos, bienes raíces, automóviles. Esto se espera y esto pasa en los ciclos económicos y muchos estudios están convergiendo en esto. En el manejo del dinero, ¿qué va a pasar con los consumidores? ¿Van a ahorrar más? ¿Van a querer pagos sin contacto, como les mencioné? Y van a buscar apoyo en la comunidad. Ya debe haber un tema muy importante, cómo genero mecanismos para alivianar temas de liquidez en la gente, para dar soporte a las familias, y ahí pues las entidades públicas tienen un rol fundamental con el resto de la institucionalidad. El uso de la tecnología. Va a haber mucha gente desempleada y esto abre posibilidades de educación en línea, reentrenamientos, el emprendimiento va a ser un camino muy importante y esto lo tenemos que ver como posibilidades también. El uso de las redes sociales, las teleconferencias, el acceso a Internet, esto va a ser un servicio cada vez más importante para las poblaciones. En la salud, la telemedicina se va a incorporar e incrementar mucho. La gente no se va a desplazar hasta la ciudad para esto porque ya se va a poder hacer mucho, digamos, unos chequeos preliminares o triajes a nivel, pues, digital. En la salud mental, aquí hay un tema muy grande, hay gente más sola, sin trabajo, sin empleo, con depresión. Aquí hay que aumentar las redes de apoyo, las terapias remotas, el juego digital, las citas digitales, las mascotas, o sea, se abren muchas posibilidades de esa nueva dinámica. La salud física, ¿qué está pasando? La gente va a valorar el deporte al aire libre, va a valorar, digamos, o en casa, como está pasando, en la alimentación, la gente va a buscar menos comida por fuera y esto es una realidad, pero eso no implica que yo se la pueda llevar a su casa con los domicilios. Van a buscar alimentación más sana, más fresca y más apoyo a lo local. Esto es una oportunidad enorme para el suroeste en el tema de cómo aumentar su poder de primero autoabastecerse con la producción, pero además entonces promover, digamos, en la ciudad y en el propio consumo del turismo, etcétera, los beneficios de este apoyo a lo local, la comida fresca, natural. En el entretenimiento va a haber menos entretenimiento por fuera, la gente va a estar más en las casas, va a haber más eventos familiares, menos viaje al exterior y por ende se espera un crecimiento en el turismo local. Y esto hay que potenciarlo, por eso hay que prepararse bien porque mucha gente va a querer combinar el trabajo remoto con estar de pronto más cerca del campo. Los que estamos en la ciudad valoramos mucho eso, pensar que como no va a haber tanto viaje en el exterior, yo me puedo dar más escapadas o puedo usar estos espacios para cuarentena. De alguna forma, digamos que con los artistas, los eventos, hay que pensar o en show privados o a través del carro, se está pensando en temas como los autocinemas, etcétera.
En últimas, pues el mensaje aquí es, hay que estar cerca de nuestros consumidores, de nuestros clientes y de los empleados, entender sus dinámicas y plantearnos nuevas posibilidades para responder ante las grandes incertidumbres que trae esta contingencia. Gracias Carolina por tu intervención. Muy interesante. Planteas, yo quiero llamar la atención sobre dos cosas o sobre varias cosas. Planteas una serie de preguntas que nos tenemos que hacer todos y que prácticamente son las mismas independientemente del tamaño del negocio o independientemente del sector en el que nos encontremos, bien sea industria, agricultura o cualquier otro, minería, en fin, cualquier otro. Y son preguntas que son muy sencillas, pero que obviamente la respuesta es muy retadora. El hecho de cuando dices, hágase preguntas en relación con cómo afecta el distanciamiento a mi negocio, a mi industria, porque eso en un proceso industrial o en el agro, pues obviamente ya lleva unas implicaciones per se. El tema de la higiene, en todo este tema agrícola, de cómo vamos a venderle y a entregarle a esos consumidores, digamos, un parte de tranquilidad y de confianza en que nuestros productos o nuestros procesos están sometidos a todas esas reglas. Entonces, más que esto ser una teoría, esto es una realidad. Y esto es una realidad que nos tiene que llevar a cuestionarnos permanentemente y a hacer todas esas preguntas y a incorporar nuevas formas de ver los negocios y de ver las tecnologías, cómo nos apalancan para realizar ese cambio. Gracias, Carolina. Vamos a retomar, que ya logramos tomar nuevamente pues, a Jaime, contacto con Jaime, que se nos había ido pues, por cuestiones de la tecnología. Jaime, empezaste pues, nos diste una visión sobre el tejido empresarial de la región y nos has mostrado cuáles son las necesidades económicas que tienen las empresas y nos mostraste la interesante encuesta que realizaron ustedes con algo más de 1.200 empresarios, donde vemos que hay necesidad de más de 50.000 millones de pesos para seguir desarrollando, para comenzar ese restablecimiento de la economía. Y también nos enviaste un mensaje muy interesante donde decías que necesitamos absolutamente trabajar un trabajo colaborativo. Esto no es de uno solo, esto no es de una empresa sola, este no es de un sector solo, este no es de un municipio solo, esto es un trabajo de articulación. Decías que necesitamos fortalecer la institucionalidad para la coordinación en el marco de un ecosistema colaborativo. Y decías también la importancia de lograr el escalamiento competitivo para la generación de valor. Entonces, te dejo para que continúes con tu presentación. Yo diría que te queda alrededor de 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Francisco. Se fue la luz y me desconecté. Pero retomemos. La siguiente diapositiva, Daniela, es tal vez la más importante de esta conversación, por muchos motivos. Porque enseguida que veremos proyectos, nos daremos cuenta que, aunque la oportunidad existe, si no somos conscientes de que esa inversión nueva, esos negocios nuevos que incluyen y son igual de importantes las microempresas, las pequeñas o las grandes empresas, que de hecho en su suroeste más del 96% son microempresas, sin hablar de lo que se maneja complementariamente como la empresa rural, que no está registrada en el registro mercantil, pero que en cantidad son más o menos las mismas. Así que fácilmente el suroeste tiene unas 15.000 empresas entre rurales y urbanas. Quiere decir que hay que trabajar en estos mecanismos para producir más, agregar más valor local. No todo tiene que ser importado, no todo tiene que ir de Medellín. La oportunidad de desarrollar más la industria agroalimentaria, por ejemplo, se va a volver cada vez más crítica, como lo decía hace un segundo Carolina, pero sobre todo eso no se hace solo si no se tiene conciencia de un interés general y un interés regional.
Y eso es lo que veremos enseguida con los proyectos. Por favor, Daniela, siguiente. Vamos a compartir una agenda de un trabajo que hemos hecho con ustedes durante el año pasado, este año, que inclusive en la cuarentena se ha seguido trabajando. Y más que entrar a cada detalle, lo que nos interesa es mostrar el cúmulo de oportunidades y de posibilidades y repetir por enésima vez si somos capaces de confluir en plataformas que se han creado como el Comité de Universidades de Estado, como Encuentros de Dirigentes del Suroeste, como la Comisión Regional de Competitividad, entre muchas otras, que además muchas entidades, estamos en todas, cada vez en mejor coordinación con la Gobernación de Antioquia y con muchos alcaldes de los municipios, con seguridad que el Suroeste tiene con qué aprovechar estas oportunidades de cambio. Y las siguientes diapositivas, por favor, Daniela, veremos resultados, Daniela, sí, de estos esfuerzos. Esta diapositiva que está en pantalla hace referencia al trabajo que hemos hecho con muchos de ustedes en la Comisión Regional de Competitividad. Esta primera parte está muy en enfoque de clúster, que tiene mucho más tejido empresarial, mucha más institucionalidad, más capacidad de hacer volumen, más conectado a mercados nacionales e internacionales. Y si se dan cuenta, cuando hablamos de cítricos, turismo, café, se repite en casi todos los municipios las posibilidades de ese desarrollo, igualmente forestal. La pregunta que siempre hacemos es por qué, si tenemos tanto separados, ¿por qué no somos capaces de juntarlo? Y enseguida veremos en detalle, por favor, siguiente, el café. Cuando miramos café, sí, nos damos cuenta que de manera agregada para temas de internacionalización, de asociaciones, para temas de comercialización y de capacitación, en los programas que ya estamos ejecutando y que no hemos parado, más de 600 actores del café se han beneficiado y más de 17.000 caficultores. Este conjunto de proyectos que hemos identificado por lo pronto en la diapositiva anterior suman más de 27.000 millones de pesos. La financiación la estamos gestionando con gobernación y muchos actores. Lo importante es que el 100% de esos trabajos se han hecho con empresarios. Ha surgido una necesidad clara y evidente, y sobre todo que en materia de mercados, en materia de mejorar producción, se es cada vez más consciente para ello. En café, por ejemplo, más allá del tradicional taza de café, tiene muchos usos industriales y por eso hablamos del desarrollo agroindustrial en temas de cosméticas, exfoliantes corporales, para jabones, para plásticos biodegradables, bioplásticos, inclusive para hacer vajillas, como complemento para el concreto, como reemplazo de la arena. Eso está demostrado. En Australia, la tecnología para aprovechar el café como sustituto de arena está comprobada. La pregunta es, si eso ya existe, ya está demostrado, estamos en las 4G, estamos con tanta inversión, ¿por qué no se desarrolla esa capacidad de transformación del café para que le sirva de insumo a estos proyectos de infraestructura? Inclusive en cosas tan simples como suelas de calzado. El café molido y otros componentes está demostrado y lo ha comprobado desde España el Centro Tecnológico del Calzado que se puede perfectamente usar estos derivados del café para hacer calzado. Entonces digamos que en muchos frentes el café tiene mucho más valor agregado cuando se industrializa que simplemente, así sea muy importante, pero las posibilidades de generar más riqueza y valor local es importante. Pasa por favor a la siguiente en cítricos, Daniela, y sucede lo mismo. En cítricos el impacto está en un conjunto muy importante de empresarios y de fincas en suroeste, tanto en café como en cítricos. Estamos encadenados en buena parte con el occidente de Antioquia
pero emergen las mismas posibilidades. Estamos muy concentrados todavía en los jugos y todo ello, pero cuando pensamos en la industrialización, hemos encontrado en las investigaciones recientes más de 27 oportunidades en cítricos, asociadas a cosmética, a aceites esenciales, a desodorantes, mascarillas para temas de belleza, suplemento de alimentos para ganado, sustituye el sodio, productos de limpieza, bioplásticos, empaques, en fin, hasta pinturas, tintes y pigmentos naturales. Para decirles que este potencial es el que debemos motivar para inversiones nuevas. Tenemos conocidos empresarios del exterior interesados que han desarrollado estas tecnologías, motivados para invertir en Suroeste, y que toda esa plataforma que hemos creado hay que aprovecharla. Igual sucede, por favor, siguiente, turismo, Daniela. En turismo el tema de sostenibilidad es fundamental, y si bien por causa del COVID-19 se ha afectado mucho esto, la verdad es que no hemos parado. El lunes pasado, siguiente, Daniela, se hizo primer taller para poder recuperar toda la capacidad instalada en gastronomía y en alojamiento en Suroeste, ya con Carlos Augusto, nuestro jefe regional en Ciudad Bolívar, les podrá contar después detalles, pero la aceptación de empresarios en gastronomía, alojamiento, ha sido muy alta, y no vamos a desfallecer en el esfuerzo de conservar la posibilidad de Suroeste como un destino de turismo ambiental principalmente. Siguiente, por favor, Daniela. Y allí lo vemos. No solamente lo que recientemente presenta Confama como algo importante en su parque, sino que es que el mismo Confenalco tiene presencia en parques hace 30 años, y está toda la iniciativa de la gobernación en los parques de Farallón, en La Pintada, todo lo que se viene hablando de Biosuroeste con Proantica, que lo lidera muy bien. En fin, son una cantidad de posibilidades que nos van a motivar, seguramente con bioseguridad y con todo lo que sea Carolina, pero también lo que la gente ha entendido es que los temas de la naturaleza, los temas de alimentarse bien, los temas de aire puro, el contacto con animales, con todo esto, con pájaros que están potentes en Suroeste, adquieren mucho más valor agregado. Y Suroeste tiene todas las condiciones. De manera que esto sigue siendo un llamado al optimismo, a repensarnos, como bien se ha dicho anteriormente, pero sobre todo a motivar nuevamente las oportunidades de crear valor local, y también integrarnos como instituciones. Siguiente, Daniela. El primer bloque hacía referencia a cosas muy robustas. Siguiente, Daniela, por favor. Daniela. Este segundo bloque, que es corto, está en las universidades. Y aquí ejemplificamos con Santa Bárbara, asociada a Mango. En Santa Bárbara se pierden o se botan, entiendo que 3.000 toneladas de mango al año. Y también está emergiendo mucho la producción de limón de Haití. Y cuando vemos el tema del mango, siguiente, por favor, Daniela, vemos que hay un espacio, un recorrido claramente definido con empresarios y también con muchas oportunidades. En mango encontramos 14 oportunidades, más allá de la fruta fresca y pulpas y todo ello, en cosmética, aceites esenciales, inclusive cervezas artesanales, harina de cáscaras de mango, plásticos biodegradables, pitillos, también alimentos sustitutos para ganado, en fin. Hay una multiplicidad de posibilidades en los productos a nivel local que llamamos a la industrialización, a la inversión nacional y extranjera Suroeste, porque hay posibilidades inmensas. Pero terminando de Suroeste, de esto se oye hablar mucho, se ha hecho un trabajo muy serio, muy coordinado, y tener allí estas posibilidades como centro de logística, transformación y comercialización agroindustrial, tener investigación aplicada,
tener todo esto aplicado para estudios, para que la educación se combine con la investigación, con el área productiva industrial, es una riqueza que pocas regiones en Colombia tienen. Luego es otra potencialidad y otra construcción de valor local e institucional que hay que aprovechar. Y para terminar, siguiente, Daniela, el tema de las infraestructuras. Las autopistas, ya esas, le falta la infraestructura. Siguiente, Daniela, han mostrado que la inversión realmente sí impacta el crecimiento de base empresarial, el crecimiento de inversiones nuevas. Francisco, te voy a robar 2 minutos. Y miremos que las inversiones que están en pantalla, que suman 5.3 billones de pesos, van a tener y están teniendo efectos en suroeste más allá de la situación del coronavirus, porque esta inversión se ha reactivado. Siguiente, Daniela, el empleo y las transacciones seguirán ejecutándose. En pantalla se ha mirado que hay cerca de 0.5 billones de pesos que en compras de materiales e insumos regionales las autopistas impactarán por varios años del suroeste, al igualmente que el incremento del valor agregado. Siguiente, por favor, Daniela, en la región, como efecto directo de las construcciones, de las vías. Es decir, es cierto lo que estamos viviendo, es cierto un poco la caída del PIB que se va a ver este año, pero en suroeste particularmente estas inversiones siguen teniendo curso y seguirán teniendo impacto. Igualmente en el empleo, que la diapositiva siguiente. Esos empleos que están en pantalla son empleos que directamente se generan desde la concesión, y eso no se va a disminuir por efectos de coronavirus, ni por efectos de cualquier tipo de, no recesión, cualquier menos crecimiento que se vaya a dar, porque las autopistas están financiadas y están en plena ejecución o retomando su plena ejecución. Y la penúltima diapositiva, que es la siguiente, siempre hay que mirar que eso tenga que tener un efecto en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del suroeste. Como efecto directo de estas inversiones, se espera que el suroeste mejore en sus servicios en un 33%, para compensar lo que Francisco nos compartía al principio sobre indicadores que no son favorables en materia de desarrollo para esta región. Y ya en la siguiente diapositiva y última, concluyo, Francisco y todos, asociado a lo que consideramos es lo más importante de esta motivación que nos trae el Comité de Universidad y Empresa Estado en estas charlas. Un llamado al optimismo, entendiendo que la dificultad es grande para todos, pero que más ahora que nunca esta capacidad de colaboración, coordinación, que tengamos gobernanza en las iniciativas territoriales, porque aquí no es cuál iniciativa es mejor que la otra, todas son necesarias. Todo lo que hace el encuentro de dirigentes es importante, todo lo que se impulsa desde el suroeste es importante, lo que hemos encontrado con tantos empresarios e instituciones en la Comisión Regional de Competitividad es importante. Lo que debemos ser capaces es entender cómo cada iniciativa tiene su gobernanza, cómo nos coordinemos y evitemos esas disputas innecesarias entre instituciones y entre programas. La coordinación va a ser con seguridad el mayor activo en el corto y mediano plazo para esta región. Y lo último, que veo que hay algunas preguntas asociadas a minería. No hablo en pro ni en contra de minería, pero sí creo que es la oportunidad de esa realidad abordarla como una oportunidad con todos los estándares de sostenibilidad, con todos los estándares de impacto al desarrollo sostenible de la región, ¿de acuerdo? Porque no podemos negar que en materia de inversión es importante.
un dato simplemente general. En el cuatrimestre enero-abril del año 20, la inversión neta en sociedades que las que nos registramos cayó 89%. Eso da un indicador un poco de el temor de los empresarios y la poca capacidad de invertir en cosas nuevas. Pero cuando miramos minería, creció de 4.000 millones de pesos del año pasado a 74.000 millones de pesos este año 2020. Algo de allí para aprovechar, y creo que la responsabilidad de la región es garantizar de que si se va a hacer, se haga con los mayores estándares de calidad y de sostenibilidad y con la mayor posibilidad de irrigar en el desarrollo territorial. De manera, Francisco, que aquí termino mi conversación y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jaime. Qué bueno que pudiste concluir la charla tan interesante. Resalto mucho y lo veo en tu presentación, ese entusiasmo porque logremos unirnos. Eres reiterativo en decir, ojalá ahora sí nos reunamos, ojalá sí nos encontremos en las plataformas como el Comité Unidad de Empresa-Estado y otras que trabajan en común por la región. Y yo creo que ahí está parte de la clave. Y también nos mostraste proyectos de mucho calado, proyectos de mucho interés, que ya vienen caminando y que definitivamente cuando terminas y dices, esta es una región afortunada, que tiene, digamos, unas posibilidades de salir adelante, de superar esta situación, porque finalmente ya ha realizado un trabajo y hay una base para seguir desarrollando. Vamos a pasar entonces ahora a la conferencia de Andrés Cardales, cuyo nombre es Polos de Desarrollo Agrotecnológicos en el contexto de la agricultura de la cuarta revolución industrial. Nos va a llevar Andrés por una mirada a los proyectos, a las inversiones y a las fuentes de financiación priorizadas para el sector agrícola de la región del suroeste antioqueño en los próximos 3 años, de acuerdo al plan de desarrollo. Y es también una exposición bien interesante en la medida en que incorpora esos elementos de la cuarta revolución industrial a la agricultura, en la medida en que nos instan y nos van a mostrar cómo estamos aprovechando o desaprovechando los suelos cultivables de Antioquia. Un trabajo muy interesante nos van a mostrar. Andrés, tienes entonces tus 20 minutos. Buenos días. Agradezco muchísimo este espacio porque creo yo que la Secretaría de Agricultura y la Gobernación de Antioquia como Estado vienen realizando una labor importante en el sentido de un poco acercarse a aquellos factores que no nos han permitido crecer en esos porcentajes que necesita el PIB agrícola de Antioquia y el país. Entonces, un poco les voy a mostrar una alternativa y invitarlos a que continúen teniendo la Secretaría de Agricultura, la Gobernación de Antioquia y el Estado como aliados en sus proyectos. Entonces, voy a empezar mi presentación y agradeciendo a toda la audiencia que estén acompañándonos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a empezar de cero. Correcto. Estamos en la diapositiva 1, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver,
los países han venido desarrollándose en torno a su, digamos, componente agro de diferentes formas. Y creo que los mejores ejemplos están hoy en día en el viejo continente. Y hay dos ejemplos bien importantes para mencionar. Uno es Holanda, que a pesar de que tiene un 2.5% de la superficie en tamaño de Estados Unidos, hoy día es el segundo mayor exportador de productos alimenticios vía agro. Y el otro ejemplo es España y sobre todo en la región de Almería. Nos dimos al trabajo de buscar qué era lo que realmente estaban haciendo y nos encontramos que ellos no están haciendo algo nuevo. Lo que están haciendo es aplicar ciencia, tecnología para aumentar los niveles de productividad que necesita la agroindustria del mundo. Y afortunadamente nosotros nos encontramos en que Medellín tiene hoy el centro para la cuarta revolución industrial. Eso es un potencial que hay que utilizarlo. Y nosotros estamos tratando de apalancarnos en esas posibilidades para llevar al agro a esos niveles que, como digo, son necesarios para avanzar. En mi doble formación digamos, de ciencia de datos, de analítica, también profesional del sector agropecuario, tengo formación jurídica. Entonces, lo primero que hice cuando llegué a la dirección de la URPA fue revisar si constitucionalmente estábamos haciendo lo correcto. Y me encontré dos artículos de la Constitución colombiana que me dejaron casi perplejo. El primero dice que es constitucional el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. No está diciendo de los colombianos, está diciendo de los trabajadores agrarios. Y lo otro es que me encontré con el artículo 65 y decía que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. En las diapositivas que voy a mostrar sobre un diagnóstico, también me encontré que parece que no hemos cumplido la tarea. El primer diagnóstico que hicimos fue, bueno, realmente cuánta tierra tenemos y cuánta de esa tierra podemos aprovechar en el agro. Antioquia tiene 6.296.306 hectáreas y yo he dicho que son 6.300.000 en razón de lo siguiente. Primero, en la ribera del Magdalena tenemos perdidas por lo menos 1.500 hectáreas y en los límites con el Chocó tenemos perdidos otras 1.500 hectáreas. Entonces, si sumamos esos, digamos que lo que tenemos realmente son 6.300.000 hectáreas. Pero eso no es un dato menor. El dato complejo es que solo hacemos un uso adecuado de 162.888.000 hectáreas en Antioquia. Ojo que ese dato es importante. Eso es cerca del 8%. Quiere decir que el 92% casi no hacemos un uso adecuado del suelo. Y no lo hacemos por una razón bastante, cualquiera diría simple, pero es compleja, porque no conocemos cuál es la vocación de nuestro suelo. No sabemos para qué tenemos el suelo y cómo utilizarlo de la manera más óptima. Ese es un dato complejo que estamos analizando y que estas tecnologías deberían ayudarnos a encontrar una solución. Pero aquí la socialización que se haga es fundamental y ahí pido ayuda de todos los presentes. Pero nosotros encontramos una cuestión que se nos atravesó un poco en el camino y es que antes del COVID pasaba una cosa y después del COVID pasan las mismas cosas y peores. El diagnóstico dice que solo un 1% de la población productiva de Antioquia está, digamos, asociada en organizaciones formales.
Y ya sabemos que solos no somos capaces. Y entonces si solo el 1% está, digamos, en esas asociaciones o está, digamos, en algún grado de organización, es complejísimo. Lo otro es que estamos pensando en que la educación, ya dijo la Constitución que es una obligación de nuestros productores, solo es el 57% tiene primaria y el 16% ningún nivel educativo. Pues yo pensé que todavía eso era del siglo pasado. Es encontrar personas que no tengan nivel educativo a estas alturas es bastante complejo de entender. Lo otro es que necesitamos tierra, mucha tierra mal usada, necesitamos tierra. Y cuando revisamos el índice de equidad o de inequidad, que es, digamos, cuánto porcentaje de los predios está en manos de cuánto porcentaje de la población o cuánta área está en porcentaje de la población. Y nos dimos cuenta que tenemos una inequidad cercana al 0.8. Eso es también complejo porque se sabe que 1 es la inequidad perfecta. Entonces estamos más cerca de ser inequitativos que equitativos en la distribución del suelo. Pero para sacar nuestros productos del agro es necesario tener vías, buenas vías. Porque nos dimos cuenta que el costo del transporte es un peso bastante proporcional interesante en la producción agroindustrial. Y entonces, si solo tenemos el 10.7% de las vías terciarias que le corresponden al departamento pavimentados, también es una tarea bastante titánica de resolver. Y como estamos pensando en que el COVID trajo problemas que tienen que resolverse con tecnología, porque ya dijo nuestra compañera expositora, la economía nueva es la economía del distanciamiento, es la economía de no estar cerca del otro. Entonces, eso significa que tenemos que implementar la tecnología que usan nuestros productores. Todo ese panorama nos llevó a que el sector agropecuario solo tenga un 6% de importancia en nuestra economía. Eso aunado a que los costos de intermediación son cercanos al 70%. 70%. Dios mío, eso es una cosa bastante durísima para nuestros productores. Y se atravesó el COVID-19. Dice la FAO que habrá un descenso en ventas internacionales cercana a un menos 5%. Entonces vamos a tener menos ventas. Pero además, en el volumen total de esas ventas va a ser cercano al menos 2.4%. La caída de los precios será cercana al menos 2.5% y habrá una alta dependencia de las cadenas de abastecimiento alimentario. Si vamos a tener dependencia, entonces tenemos que rápidamente trabajar en cultivos de ciclo corto porque la post-pandemia va a exigir de nosotros mayores volúmenes de producción del agro. Cuando revisamos cerquita, entonces, si teníamos la soberanía alimentaria necesaria para afrontar el problema, nos dimos cuenta que tenemos unos déficits bastante delicados, ¿cierto? 74% de los alimentos que se consumen en el Valle de Aburrá no se producen en Antioquia. 74%. Es un problema de economía circular clásico. Ahora, el 85% de los insumos para hacer esa producción animal es importado, 85%. Y todavía decimos que somos soberanos en términos de la cuestión alimentaria. Eso sumado da alrededor de 1.6 millones de toneladas en déficit en la producción de alimentos. Un poco voy a pasar rápido por el diagnóstico, es un poco reiterativo. Pero encontramos
que hay una posible alternativa a la salida del problema, y son los polos de desarrollo agrotecnológico, que voy a sintetizarlos en que consisten en especializar cada subregión. Tenemos 9. Cada subregión debe entonces estar especializada en algo. ¿Qué es ese algo? De acuerdo a su vocación productiva. Y deberíamos entonces convertir cada una de esas regiones en polos de desarrollo económico. Queremos apalancarnos en la agricultura 4.0 porque necesitamos un salto cuántico en la producción. Con los niveles productivos no es posible. Me encontré 2 datos que se los voy a compartir. El primero, dice el Banco Mundial que cuando usted invierte plata del Estado con baja tecnología, su TIR, o sea, su tasa interna de retorno, es de menos 27%. Quiere decir que lo que hemos hecho hasta ahora es que de cada 100 pesos, 27 los hemos tirado a un hueco sin fondo. Y me encontré también que dice el Banco Mundial que si al contrario utilizamos alta tecnología, su TIR estará cercana entonces a un 5% más. Y si a eso le sumamos que hay una tasa de descuento social por esas inversiones cercana al 2.5%, entonces estamos cercanos al 7.5%. Esos datos son interesantes porque el planteamiento que estamos haciendo desde la Secretaría y desde la Gobernación tiene que ver con 4.0, cuarta revolución industrial. Bueno, Antioquia tiene unos potenciales productivos interesantes. Los datos que estoy mostrando son un estudio que hace el gobierno anterior de la Gobernación de Antioquia, que se llama Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia, POTA. Como en este país, la desconfianza en las instituciones es bastante sentida, entonces lo primero que uno busca es, bueno, ¿quién hizo el estudio? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes participaron? La suma de años de estudio de los doctores del POTA suma 320 años de estudio. Entonces lo primero que yo me pregunté es, bueno, no sé, yo he estudiado mucho tiempo y conozco mucha gente que ha estudiado mucho tiempo, pero 300 y más años quiere decir que esto tiene que tener una validez científica a prueba de fuego. Entonces creo en el estudio, doy fe de que el estudio tiene unos niveles de rigurosidad suficiente para que tomemos decisiones con base en él. Entonces, en el caso del suroeste, lo que ese estudio dice es que debemos trabajar en frutas, con énfasis en aguacate, enseguida les traigo algunas cifras, y café. Yo también revisé si la ganadería, que es un rubro que se da en el suroeste, la habían analizado en ese estudio y me di cuenta que en el 75% de las veces ellos sugieren que la ganadería se potencialice en el suroeste. Este es un ejercicio que suele hacerse en los ambientes tecnológicos de hoy que se llama un mapa tech. Entonces hay el mapa fintech, hay el mapa de todos los techs, los criptotechs, etcétera, etcétera. Y me pregunté, bueno, ¿y habrá uno de agrotech? Quiere decir, ¿cómo están midiendo en la cuarta revolución las tecnologías en nuestras plataformas y redes? Creo que el negocio es bastante interesante. Tener un ecosistema agrotech tan grande en Colombia es bastante positivo. La Universidad de Antioquia aparece, la Universidad Nacional también, la Secretaría de Agricultura, la UPRA, entre otros, digamos, factores o actores del agro en Antioquia.
para facilitar un poco el acceso a la información, porque en el post-COVID y en el COVID la tecnología de la información es fundamental. Entonces ya la Secretaría de Agricultura creó un micrositio en acuerdo con Amazon. Si alcanzan a ver la URL, está al servicio de la gente. Enseguida les voy a hacer una pequeña demostración, pero voy a continuar en la exposición. Nosotros tenemos una aspiración, bueno, como todos en diciembre aspiramos. Nosotros queremos tener una plataforma de agrodatos, nosotros queremos tener un laboratorio de innovación en cuarta revolución industrial, queremos que en las 9 regiones tengamos encadenamientos productivos. Queremos que las por lo menos 800 asociaciones que conocemos tengan células de innovación, centros de innovación. Y queremos que los 100.000 productores reciban de mano de la Secretaría 350 proyectos que tienen que ver con tecnología e innovación para sacar adelante el agro. Esa es una aspiración. Pero como esto se trata de poner los pies en la tierra, entonces nosotros nos fundamentamos digamos, en la tecnología que hay hoy, y un poco lo que estamos haciendo se llama Smart Farm, o algo así como que el agro inteligente. Pero el agro inteligente está, digamos que, compuesto por hechos humanos, Big Data, información que tienen los productores, la academia, etcétera, etcétera, analítica para crear conocimiento. Y ese conocimiento sumado entonces al agro es lo que llamamos Smart Farm. Bueno, el agro de cuarta revolución tiene unos componentes importantes que voy a pasar rápido también por ellos. Es un nuevo nivel de organización en donde vamos desde el pedido hasta el reciclaje final. Hay captura y tratamiento inteligente de los datos. Y sobre todo, el nuevo cliente, que ya lo dijo nuestra compañera, es súper exigente en personalización de los productos que consume. Pero ¿para qué todo esto? Nosotros necesitamos medir el entorno, y para eso el Internet de las cosas es fundamental, los drones, cámaras, sensores, porque necesitamos transparentar sobre todo la cadena de intermediación. Con blockchain creemos que es posible. Entre lo que produce un agricultor y lo que se vende en el mercado hay una distancia enorme, un 70% de intermediación. Queremos transparentar eso a través de cadenas de bloques como blockchain. Queremos analizar los datos, queremos aprender de los datos. Queremos entrar en un círculo virtuoso de conocimiento. Quiere decir que cada vez que hacemos una cosa, queremos aprender de las buenas prácticas e iterar sucesivamente. Eso tiene un método, una forma. Hay 5 pilares en los cuales nosotros nos estamos basando para llegar a los polos de desarrollo. Sí. Te interrumpo, te quedan 5 minutos, por favor, para que vayamos concretando. Ok, gracias. Bien. Entonces, digamos que los 5 elementos sobre los cuales nos estamos apoyando son que los municipios participantes tengan proximidad geográfica, que tengan similar vocación productiva, que los especialicemos, que revisemos sus capacidades instaladas, y que finalmente hagamos un encadenamiento entre el insumo, el producto y el consumo. Esta es la cronología de la inversión. Los primeros son los Oriente, Bajo Cauca y Urabá, y los segundos, el norte, el Magdalena, el suroeste. Y finalmente, digamos que la región más desarrollada del departamento, que es digamos, el Valle de Aburrá. La inversión queremos que se haga gradual y selectiva. ¿En qué sentido? En que si colocamos 100 pesos en 100 personas, cada una toma un peso y al otro día va a ser complejo que salgan del problema. Si en el primer momento colocamos, no sé, 10 pesos en 10 personas, puede que ocurra un tiempo suficiente como para que alcancemos a apoyar a los otros 10 siguientes, etcétera, etcétera. Ese es un poco el método en el que nos estamos basando.
Les hablé de los proyectos, ya tenemos mapeados 350 proyectos y me voy a detener un poco aquí. Este es el suroeste. Nosotros hemos diseñado unos núcleos productivos formados por municipios. Esta presentación ya está en los organizadores, entonces el PDF va a ser común para que la gente pueda estudiarlo más de cerca. Pero hay algunos datos que son interesantes. Mire, 112 empresas exportaron en el último tiempo fruta a mercados internacionales, a 28 destinos distintos, 44.570 toneladas. Y eso es una cantidad bastante apreciable de dinero, o sea, alrededor de unos 89 millones de dólares exportados. Entonces el suroeste tiene un futuro y un presente bastante interesante, aún con COVID, ¿cierto? Quisiera avanzar en otros temas, sin embargo, creo que va a haber una oportunidad para preguntas. Espero que ahí los pueda clarificar lo que queden con dudas. Nosotros tenemos un piloto en el oriente. En ese piloto tenemos 713 corredores viales que queremos mejorar para poder facilitar poner los productos en un centro de acopio. Hemos caracterizado 33.000 lotes. Esos lotes los llevamos a un sistema de celdas inteligentes que tiene hoy 702.000 celdas. Y si todo eso lo multiplicamos, necesitábamos un poder de cómputo grande. Por eso el convenio con Amazon para tener la información. Y lo otro es la precisión del modelo. Nosotros hicimos un acercamiento con Microsoft e IDATA y nos dijo, bueno, su modelo tiene algo de precisión, 90.8%. Y finalmente, para que podamos un poco ver digamos, el sitio que diseñamos, voy a permitirme mostrárselos. Voy a compartir de nuevo esto y le voy a decir que sea este. Correcto. Yo espero que entonces este URL puedan consultarlo en sus momentos. La información que está entonces es información vial, primaria, secundaria, terciaria, principal. Tenemos todos los predios rurales del primer piloto. Cada predio sabemos qué vocación tiene. Y tenemos un piloto digamos, de celdas de aprendizaje del modelo. Adicionalmente tenemos ya las asociaciones inventariadas. La capacidad instalada quiere decir dónde hay plantas transformadoras, dónde hay invernaderos, donde hay sistemas de riego, etcétera, etcétera. Es un diagnóstico bastante interesante. Inicialmente, entonces, el piloto está funcionando ya para el oriente antioqueño. Como les decía, la inversión va a ser sectorizada y inicialmente vamos a empezar entonces con ellos y gradualmente vamos a apoyar cada una de las 9 subregiones del departamento. Espero entonces que si hay algunas preguntas en la sesión de preguntas podamos abordarlas. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por tan interesante temática. Eso sí es cuarta revolución industrial, eso sí es agricultura 4.0. Vamos entonces a empezar con una serie de preguntas que el público nos ha realizado y aquí pues hemos sumado algunas y darles el sentido completo entre una y otra. Y hay una primera que habla de las instituciones educativas. Hemos visto que hay una situación educativa difícil, no solamente en la cobertura, sino también en la calidad
lo mencionaba Andrés, lo mencioné yo al principio. Preguntan, ¿qué podemos hacer las instituciones educativas para esta reactivación, para este nuevo vivir? ¿Cómo podemos comprometernos? Yo quisiera oír la opinión de ustedes y le pediría a Carolina que nos empezara a hilvanar ese tema, por favor. Bueno, no, yo pues no soy experta en educación, pero en el contexto pues que hemos visto de las tendencias, definitivamente la educación tiene que volverse pertinente para habilitar como que dos cosas. Uno, que la gente readecue sus competencias. Definitivamente hay un reto pues muy grande con los niveles pues educativos que se mencionan pues en las presentaciones, y en el mundo se habla pues de una plataforma de reentrenamiento, buscando que cuando empiecen las nuevas tecnologías a automatizar oficios que hoy digamos, hoy son manuales y puede pasar en el agro absolutamente fácil, pues estas personas no queden marginadas socialmente. Entonces es muy relevante como sector educativo ir planteándose en qué aspectos estas personas que hoy trabajan en manualidad en ciertos oficios pueden ir migrando y reentrenándose. Eso es un primer factor que está pues como muy en boga pues en el Foro Económico Mundial como un aspecto clave. El otro es el desarrollo de habilidades blandas, no solamente técnicas, porque digamos que estos nuevos entornos a los que hoy nos vemos, las capacidades de flexibilidad, de liderazgo y de interacción cambian, y digamos pues que ahí entra a ser muy clave pues esas nuevas competencias. Y por último, definitivamente la educación tiene que crear ciudadanos digitales y habilitar para eso. Ahorita lo mencionaban, cómo puede una región sin internet ser digital, y todo se va dando. O sea, la infraestructura va andando y esto va a generar presión, pero necesitamos generar personas que piensen con mentalidad digital, que piensen los negocios no de una forma análoga, sino digital, y empiecen a pensar interacciones y posibilidades, sobre todo que el tema digital abre muchas posibilidades diferentes de negocio para los negocios actuales, abre fronteras y posibilita interacciones que van más allá del espacio geográfico. Entonces creo que ahí la educación tiene un rol pues fundamental en esos tres aspectos. Gracias, Carolina. Entonces voy a unir el tema también, y la pregunta es para Andrés. Planteabas un panorama muy duro en términos de la educación. 16% no tiene ningún nivel educativo y cerca del 56% tiene solo primaria. La propuesta que ustedes traen tiene un componente de tecnología, tiene un componente digital, y si bien es cierto, pues obviamente el campesino o el empresario pues no realiza ese estudio porque esa es alta tecnología, sí hay que generarle la confianza necesaria para que él entienda que toda esa sumatoria de datos, de ires y venires, le va a mostrar cuál es la vocación real del suelo que aplica. Si nos falta la educación, si no entendemos el mundo digital, ¿cómo vamos a hacer para que la persona del común entienda que el camino es el que ustedes están ofreciendo? Bueno, esa es una pregunta bien importante. Mire, nosotros tenemos 3 elementos formativos en la propuesta. Formar en el ser, formar en el saber y formar en el hacer. ¿Y por qué? Porque nuestros productores cayeron en un problema ontológico hace mucho tiempo, y es que se volvió casi inaceptable para los hijos de nuestros productores que les digan campesinos. Entonces, el relevo generacional tiene que formarse de manera tal que el celular sea connato para ellos, en que el computador sea de la cotidianidad. Ya la generación de campesinos inicial está en unas edades bastante altas,
pero necesitamos es formar a esas nuevas generaciones, si no nos vamos a quedar sin agro, ¿cierto? Entonces, por eso les decíamos que queremos formar en el ser, saber y hacer. Y ahí las universidades son fundamentales. En ese momento hay planteado un ciclo de conferencias con todos los decanos que tienen que ver con ciencias agrícolas del departamento de Antioquia, porque entre todos tenemos que hacer el esfuerzo necesario para que se eduque a la gente, no solo en estas temáticas, sino para que nuestros productores sepan que están en desventaja competitiva con el mundo. Los niveles productivos de Holanda, de España, de etcétera, etcétera, innegablemente van a traer productos que tienen un menor precio que el que nosotros tenemos para producirlo y no vamos a poder competir. Entonces, digamos que ahí está un poco la solución. Gracias, Andrés. Voy a cambiar un poco el tema y me voy con Jaime. Jaime, en tu presentación, es un juicio de valor mío, aclaro. Noté cierto dejo de tristeza, si me permiten la expresión, en términos de que dices, ahora sí será que nos vamos a unir, ahora sí será que vamos a aprovechar las plataformas que hemos creado. Previamente explicas que lo único que nos queda es el trabajo colaborativo, que lo único que nos queda es que nos unamos, que lo único que nos queda es que elaboremos anclajes, cadenas, en fin. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta realmente para que logremos hacer un trabajo articulado? ¿Qué nos falta para que logremos finalmente un pensamiento más holístico como región? ¿Cuál crees tú que podría ser y que a partir de esta situación, de esta nueva forma de ver la vida, de esta nueva normalidad, podríamos incorporar para que demos un paso adelante en ese trabajo comunitario? Jaime, ¿me escuchaste o...? Pareciera que Jaime salió de sintonía. Doctor Jaime. Bueno, entonces, mientras recuperamos a Jaime, volvamos con Andrés. Escuchen, sí. Realmente. Más frescura. Jaime, ¿lograste escucharme? No, mientras Daniela cuadra la logística con Jaime, por favor, vamos con Andrés. Andrés, pero vamos por el mismo camino. Es decir, esto es un tema de regiones, ¿cierto? Inclusive dijiste que la región del suroeste viene en la segunda tanda. Ustedes ya empezaron a apalancarse en esas plataformas comunitarias, como es el Comité Universidad, Empresa, Estado y otras adicionales, para ir abriendo camino en este tema. Y si ya lo hicieron, ¿para cuándo crees, en términos de tiempo, se va a empezar a trabajar ya sobre el terreno? Las personas del suroeste, ¿cuándo van a poder tener un diagnóstico, como lo dices, predio por predio, de la vocación de cada uno de las parcelas que existen en la zona? Bueno, ya ese trabajo se viene adelantando. La socialización es la que estamos viendo que deberá ser virtual en términos de la realidad que tenemos. Creo que reunir ahora grupos de productores va a ser complejo si no es virtual. Los diagnósticos los estamos haciendo desde la URPA, que es la Unidad Regional de Planeación Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, y los funcionarios de desarrollo rural, que son funcionarios que siempre han estado en campo. Bueno, siempre no, que estuvieron en campo, ya nadie está en campo, ¿cierto? Entonces, ahí es el reto, porque tenemos que apoyarnos en las redes sociales, en
la virtualidad, la digitalización, etcétera, etcétera, hasta que la pandemia nos permita ir al territorio ya físicamente. Ese es el plan. Muy bien, muchas gracias. Jaime, ¿ya llegaste? Bueno, Carolina, uno de nuestros asistentes, digamos que expresa, o lo leo yo así, algo de, bueno, aquí hay un planteamiento teórico. Entonces, pero realmente, ¿cómo reactivamos la economía en esta zona si aquí hay pequeños negocios y demás, de 2 y de 3 personas? Y para empezar a dar la respuesta, y obviamente quiero que tú profundices ahí, pues es que lo que tú nos has enseñado hoy es aplicable a la gran empresa y a la pequeña empresa, porque esos 5 temas que planteaste, por ejemplo, el distanciamiento, todo lo de higiene, pues yo lo tengo que cumplir así sea con 3 empresas o como 5 empresas. Entonces, eso hay que cumplirlo y eso no nos lo podemos saltar para empezar la reactivación económica. ¿Estamos en lo cierto? Sí, yo creo que la pregunta pues es compleja porque todavía ni todos los sectores tenemos posibilidad de reactivarnos porque el gobierno todavía no le ha dado posibilidad a todos los sectores, pero sí hay una realidad con lo que tú dices, Francisco, y es que la readecuación para salir otra vez y activar los negocios toma su tiempo. Entonces, este tiempo hay que usarlo es para eso. O sea, por más que se plantee reapertura, el negocio tiene que tener unos registros, tiene que cumplir unas normas, tiene que ser validado ese cumplimiento, pero no solamente que se valide. El gran reto de las compañías de cualquier tamaño, o sea, un pequeño negocio, es que se cumpla. Piensen en esto. Yo abro una peluquería, ¿cierto? Entro a operar y no tengo las condiciones para que la persona que realiza este oficio tenga la salubridad y cubrir al cliente. Queda un cliente contagiado o la misma persona. Ahí se daña todo ese trabajo y de alguna forma el negocio puede afectarse doblemente por el tema reputacional. Entonces, el que hay que hacer es estar muy atento a los protocolos para el sector, ir planteando cómo desde mis capacidades monetarias y financieras puedo cumplir esas normas, pero sobre todo cómo con las personas que trabajo, que pueden ser 2 y 3, genero ese nivel de conciencia de lo importante que es adecuarnos para esta nueva realidad, parándonos en los zapatos del cliente. ¿Qué va a pasar con el cliente si tiene que hacer filas, si tiene que esperar, si tiene que ir al baño, si tiene que pagar? Esas cosas son las que hay que hacer ya. Hay que vender ya, hay necesidad, se puede hacer. ¿Cómo? A través de los medios virtuales. Ese es hoy el único camino cuando el tema presencial está cerrado. Entonces hay mucho para hacer desde cualquier tamaño, pero hay que tener muy presente que esta es la nueva regla de juego y la realidad. Entonces creo que el llamado es a actuar mientras se van dando reaperturas y actuar habilitándose en el conocimiento de los protocolos, en el trabajo con la gente, y en el uso adecuado de la tecnología, que es abierto y posiblemente hoy tiene muchos recursos gratis. Gracias, Carolina. ¿Jaime ya volvió? Sí, él lo está escuchando. Definitivamente lo perdimos. Jaime, bienvenido nuevamente. Te planteaba una pregunta y decía yo que a través de tu presentación sentí como un dejo de nostalgia y aclaro que es una apreciación personal, un dejo de nostalgia y pronunciabas palabras cuando decías ojalá ahora sí nos unamos, ojalá este sea el momento para que todos confluyamos bajo este objetivo en las diferentes plataformas como el Comité Universidad, Empresa, Estado y otras que mencionaste en unión con lo público, lo privado. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué crees tú que nos falta como comunidad para que esa unión se dé? Dado que todos sabemos que estamos ante un nuevo escenario, una nueva normalidad y que fuiste muy insistente en decirnos que el trabajo colaborativo, la articulación de todos los actores de la región es lo necesario para poder avanzar.
Doctor Jaime. Creo que corrí el riesgo de no ser escuchado. Nos dijo que estaba escuchando en ese momento. No, pero efectivamente pues tiene problemas de conexión. Ya para ir terminando, porque nos quedan un par de minutos, yo quisiera hacer una última pregunta a cada uno de nuestros, o por lo menos a los dos que nos quedan. Lastimosamente, pues Jaime está ajeno. Carolina, si tuviéramos que escoger, aunque yo sé que cuando uno escoge es muy difícil porque deja mucho por fuera, ¿cierto? Pero yo soy el empresario que estoy en la región del suroeste. Yo soy el agricultor y me encuentro en un entorno ya post-COVID. Ya está pasando esto, supongamos y asumamos que así es, y me encuentro ante unas realidades económicas difíciles y demás. Tú nos has dado muchas pistas de acomodarnos a esas nuevas realidades, de que el mundo digital es parte de la salida. Pero si tuviéramos que escoger 2, máximo 3 consejos, y dar consejos es tan malo que ni se pide, pero yo te los voy a pedir, ¿qué le dirías a la audiencia? Pues yo la verdad no soy el doctor Jaime, pero creo que voy a arrancar por un tema de que, digamos, en estos momentos el crear plataformas no es necesariamente, cuando hablo de plataformas es digital, el crear grupos, cooperativas, formas de agrupar para llevar los productos a nuevos mercados y para poder subsanar los temas económicos es un buen camino. O sea, pequeños productores aislados puede que cada uno sea difícil sobrevivir, pero ahí el juntarse con las asociaciones que existen y buscar apoyo con entidades como las que hoy están acá agrupados puede ser un buen camino, porque de alguna manera eso habilita y posibilita pues disminuir ciertos riesgos y posibilita unas conversaciones y accesos que solo no se puede tener. Sería pues un primer consejo. Digamos que el segundo es, hay que tomarse en serio las adecuaciones requeridas. O sea, puede que el no ver la evidencia haga que uno pueda estar más tranquilo, pero los efectos posteriores en un tema post-COVID ante un contagio generan como otra vez cerrar la operación, y eso puede ser incluso mucho más difícil para enfrentar un negocio que volvió a arrancar, ¿cierto? Y el negocio necesita ir abriendo poco a poco y adecuándose, pero necesita tener eso claro para asegurar la continuidad, porque esa continuidad le asegurará flujo de caja y le asegurará como la confianza de alguna forma pues del consumidor. Y yo pienso pues que de alguna manera estas realidades pueden también abrir otras opciones. Es decir, puede haber migración hacia otros sectores, industrias, otras posibilidades como las han mencionado acá. No siempre es malo cambiar, no siempre es malo moverse y decir por acá no es el camino y es este. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Hay sectores que entran en unos declives y hay otros que empiezan a florecer. Y yo puedo pensar como pequeño productor qué capacidades tengo hoy a nivel de tierra, a nivel de conocimientos, a nivel de personas que puedo usar para otros similares y que puedan generar pues fuentes de alivio o de posibilidades distintas. Muchas gracias, Carolina. Andrés, la última pregunta. Ya en toda la presentación que hiciste nos hablaste y nos mostraste del piloto en el oriente antioqueño. Y dijiste que el suroeste viene, digamos, en unos meses o en una segunda etapa. ¿Cuáles fueron las principales barreras de entrada de este concepto en la comunidad que le podamos decir ya al suroeste que las empiece a trabajar para que cuando ustedes lleguen con toda esta conversación, con todo este conocimiento, con toda esta unión de tecnología, con toda esta sumatoria, la región ya tenga un camino recorrido?
Bueno, la dificultad más grande es lo que decía uno de nuestros compañeros ponentes. Nosotros como que tenemos un chip de que estar cerca del otro en colaboración nos genera ciertas dificultades, ¿cierto? Entonces, la asociatividad es lo primero. Sin asociatividad es muy complejo. Segundo, el temor como a dejar lo que nuestro abuelito o nuestro tío o nuestro ancestro dijo que deberíamos hacer con el suelo. Y entonces la razón siempre es la misma. Pero si eso sí lo hizo mi abuela, mi bisabuelo y siempre vivieron de eso, claro, vivieron en una economía circular en donde no salen del pan coger. No, tenemos que evolucionar a una economía de exportación. Los precios en el mercado internacional son los que nos van a permitir ese salto en el nivel de vida de la gente. Entonces, esas dos cosas son las primeras que habría que entrar a trabajar en el suroeste. Gracias, gracias, Andrés. Bueno, ya llegamos al final. Yo les agradezco, creo que tuvimos un recorrido y una visión sobre varios temas que sin lugar a dudas nos dejan inquietos y nos dejan con muchas preguntas, pero también hemos encontrado muchas respuestas a algunas inquietudes que tenemos. Les agradezco muy especialmente a Carolina, a Jaime y también a Andrés. Agradecemos a la Universidad de Antioquia por su colaboración, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a Confenalco Antioquia por haber participado en este foro y obviamente al Comité Unidad Empresa Estado de la Regional Suroeste por haber convocado este espacio. A todos ustedes muchas gracias. Las memorias y las presentaciones estarán dispuestas en el sitio de la Cámara, tengo entendido, o se las haremos llegar vía correo. Muchas gracias y los esperamos ver en un futuro cercano. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Gracias. Carolina, Jaime. Hasta luego. Gracias a todos los panelistas y al público.